persona, ¿verdad? Tu pareja, y ya con el tiempo te enamoras y llegas a decir, bueno, ya con esta persona me voy a casar, y primero haces un compromiso de amor, ¿verdad? Un compromiso de fidelidad, un compromiso, como ahorita nos decía nuestra hermana, ser fieles al Señor, no tanto porque tengas el temor de ir al lugar aquel, sino por amor. Amén. Y es ahora lo mismo, como cuando conoces a tu pareja, haces ese compromiso de fidelidad. No le eres infiel por el temor de que te vaya a dejar, no le eres infiel porque la amas, porque no te vas a fijar en otra persona. Asimismo Dios quiere que seamos fiel con Él, ¿verdad? Amén, así es. Esta tarde vamos a hablar sobre esto, sobre lo que le pasó a Pablo. Es como un cuento, yo lo miré esta tarde como un cuento que relataba, es en el libro de Hechos, capítulo 27, cuando se llevaron a Pablo hacia Roma para presentarlo ante el César. Y todas las dificultades que pasaron, ¿verdad?, contra el barco, cuando iban navegando en el barco. Entonces yo cuando lo estaba leyendo dije, ay, se me figuraba como un cuento de esos de pirata. Y a veces hay que ponerle un poquito más de acción a la palabra del Señor, porque ahorita con este calorcito, hermanos, nos da sueño cuando leemos la palabra del Señor. Y tenemos que prestar un poquito de imaginación, ¿verdad?, poner un poquito de imaginación. Aquí nos dice el libro, dice, ¿qué tipo de control ejerce Dios sobre el estado del tiempo? Pues yo pienso que todo, ¿verdad? Tiene todo tipo de control. Dice, ¿permite que los procesos naturales sigan su curso? Claro que sí. Sabemos que Dios tiene el control de todo. Y por eso a veces decimos nosotros, oye, ¿por qué pasó un tornado en tal parte? Y fíjate que tales casas no tocó, pero esta sí. Porque no sabemos esas personas que no, esas casas no tocaron, eran cristianas. Hay muchos testimonios de muchas personas que se ponen en oración cuando están pasando los tornados y dicen que el tornado se desvía de su casa y no los toca. Entonces Dios tiene el control. Allí nos demuestra que Dios está en control de todo, hasta del estado del tiempo. Que mucha gente no lo crea es porque es incrédula, ¿verdad? Porque todavía no conoce el poder de Dios, todavía no conoce todo lo que el Señor puede hacer cuando uno clama de verdad. Y aquí nos dice otra vez, otra pregunta, dice, ¿o interviene Él a menudo para lograr sus propósitos? Claro que sí, siempre Él va a hacer todo, va a, ¿cómo se dice?, a intervenir para lograr los propósitos de Dios. No el propósito de nosotros, el propósito de Dios. Y a veces nosotros nos confundimos, mucha gente se confunde y dice, no, es que yo pude, no, es que yo hice, no, es que yo esto, no es cierto. Es la mano del Señor, la mano poderosa de Dios quien mueve las cosas. Dice, a menudo podríamos pensar que estamos a merced de la naturaleza. Sin embargo, esos momentos de vulnerabilidad marca nuestra dependencia de la misericordia y el poder de ese maravilloso Dios a quien servimos. Es como ahorita en estos momentos que estamos pasando por este clima, ¿verdad?, tan pesado, porque es un clima muy, muy pesado, el calor. Y dicen que la próxima semana ya se pronostica algo peor. Entonces hay que pedirle a Dios que siempre tenga misericordia de nosotros. Mucha gente se ha desmayado, mucha gente ha ido a hospitales. Gracias a Dios nosotros aquí estamos. Mucha gente ha muerto y gracias a Dios nosotros aquí estamos todavía. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. Porque Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros. Y ese propósito es para la gloria de Él nada más, no para nosotros. Amén. Dice, la mano de Dios en la vida de Pablo era clara, no solo en tiempos de libertad, sino también en el tiempo que estuvo prisionero. Ya lo vimos cuando estuvo en la cárcel, ¿verdad?, que rompieron cadenas y todo lo que pasó. Dice, en la lección de hoy, Pablo fue detenido y zarpó hacia Roma para defenderse de los cargos presentados por su propia gente. Fíjense cómo podemos nosotros mismos, ¿verdad?, como compañeros. Ahorita yo les digo la palabra compañeros, pero somos hermanos, una hermandad, una unión. Cómo entre nosotros mismos podemos, con nuestros labios, hacer que a una persona la encarcelen,
Antes era ir a la cárcel, ¿verdad? Ahora es enjuiciarla. ¿Cómo es lo que hablábamos del libro de Santiago de la lengua? Ese miembro tan pequeñito, ¿cómo puede ser que nosotros mismos, porque dice que somos hermanos, una hermandad, tienes que estar unidos, esa es una hermandad. Entonces, estamos unidos por la sangre de Cristo, entonces imagínense cómo podemos hacer algo de envenenar a alguien, ¿verdad? De decir como a alguien arriba, como nuestro pastor, que ahorita está en el lugar de arriba, ir a hablar con el pastor y hablar de algo, vamos a poner de nuestro hermano Martín, fíjense que el hermano Martín hizo esto, y luego viene, yo voy con la hermana Nancy y le digo, fíjate que el hermano Martín hizo esto, y viene la hermana Nancy con el pastor, y así se empieza a hacer, y llegas a un punto de que lo empiezas a enjuiciar, ¿verdad? A encarcelarlo, en vez de ponerte en oración, en vez de ponerte en hablar con Dios, oye Señor, fíjate que yo vi esto, pero yo quiero que tú me guíes, cómo poder hablar, cómo poder decir, no sé, buscar una ayuda, porque el Espíritu Santo sabemos que Él te habla de mil maneras, pero lo que es el estorbo de que el Espíritu Santo no te hable, lo que está dentro de ti, el pecado que dentro de ti. Desde ahorita nuestra hermana Nancy, hay muchas personas que oyen la voz de Dios, dichosos ellos que lo oyen, hay mucha gente que sueña, dichosos ellos que sueñan, hay muchas veces que Dios te pone un hermano, pero tu misma orgullo, tu mismo el que decir que tú no me puedes decir lo que yo puedo hacer, no te deja ver que no es el hermano que te está diciendo, sino es Dios mismo que te está hablando por medio de tu hermano. Entonces todas esas cosas es lo que nosotros tenemos que prestar atención, ¿verdad? Que no nomás en la época de Pablo Dios lo libró de muchas cosas, sino ahorita en la actualidad Dios te puede librar de muchas cosas, de ese encarcelamiento, de esa prisión. No estamos hablando física de barrotes, no, sino de esa libertad, de no tener esa libertad de alabar a Dios, de esa libertad de hablar con Dios, de esa libertad de tener esa comunión con tu hermano, ese acercamiento con tu familia, esa libertad de orar por los enfermos, porque antes decía, está escrito aquí en la palabra, ahorita lo vamos a ver, cuando Dios nos dijo, pondrás manos y la gente sanará. Entonces no estás hablando de antes, está hablando todavía de ahorita en la actualidad. Mucha gente dice, oye, voy a ir a tal campaña porque va a estar el pastor fulanito de tal, que porque yo miré en la televisión toda la propaganda que le hicieron. Sí, pero porque si tú lo leíste en la Biblia, en el libro de Mateo, vamos a leerlo porque me gustó mucho ese versículo cuando lo estaba aquí leyendo con el libro, ¿verdad? Que dice, es Marcos 16, versículo 18. Amén. Dice la palabra del Señor, dice, tomarán en las manos serpientes y si vivieren cosa mortífera, dice, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Entonces yo digo, ¿por qué necesitas ir a buscar en otra parte si tú lo estás leyendo? Amén. ¿No crees tú que el mismo poder que tú lo lees, ya sea en el teléfono, ya sea en la Biblia, en donde lo estés leyendo en tu casa, en la iglesia, ¿no crees tú que tiene el mismo poder que vayas a una campaña grandísima? Es el mismo poder. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo aquí, ayer, mañana, en siglos de los siglos. Dios es el mismo. ¿Qué es lo que nos falta? La fe. ¿Qué es lo que nos falta? El romper esas cadenas, es lo que estábamos hablando, de ese encarcelamiento, ¿verdad? Que nos estamos poniendo nosotros mismos, esas barreras invisibles que no las miramos, son espirituales. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Cristo rompe cadenas. Hemos oído muchas veces el canto, ¿verdad? Y lo cantamos efusivamente y lo cantamos con mucho gozo, que Dios rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas, porque se las rompió a Pablo, físicas, cadenas de metal. Sí, amén.
Entonces, ¿ustedes creen que no pueden romper cadenas de enfermedad, cadenas de cansancio? Hermanos, ustedes vienen cansados del trabajo, nosotros gracias a Dios, bueno, pues yo estoy en mi casa, también me canso de estar en la casa y a veces uno tiene que romper todas esas cadenas. Tienes que romper cadenas para leer la Biblia, también de la pereza, también es una cadena, la pereza. No creen que nada más es una enfermedad física, entonces, hay muchas cadenas que se pueden nombrar y todo eso Cristo lo puede hacer. Y todo lo que hemos aprendido desde el libro de los Hechos, de este libro, hasta ahorita, Pablo nos ha enseñado que él se deja guiar por el medio del Espíritu Santo. Todo lo que él habló era por medio del Espíritu Santo, que él decía, Dios me habló que hiciéramos esto, Dios me dijo que fuéramos para acá, Dios me dijo que hiciéramos acá, Dios me dijo, todo lo que él decía era porque Dios le estaba diciendo. Y ahora lo vemos aquí en este pedazo en estos dos capítulos de la Biblia, que habla sobre ese naufragio que ellos fueron a ese viaje, que iban hacia Roma a presentarse ante el César, porque lo iban a enjuiciar a este Pablo. Y vamos al libro de Hechos, capítulo 27. Hoy ando muy, señora, sí, ando muy trabalenguas, me está entrando la vida, Señor. El Señor está en control, ¿verdad? Siempre está en control. Capítulo 27. Se los voy a ir leyendo, ¿verdad? Y ustedes lo van siguiendo y vamos a ver si le podemos entender, porque le decía a mi hermana Nancy, es como un trabalenguas porque habla de muchas ciudades y vamos a tratar de entenderle un poquito. Dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos. ¿Quién creen ustedes que le permitió tener ese corazón blando a una persona con autoridad que era llamado Julio? O sea, Dios nada más él es el único que le tocó el corazón a él, porque él era un alto mando, no era cualquier persona, y él sabía que él lo llevaban a enjuiciarlo, y a pesar de eso dice que él lo trató humanamente, porque no nomás iba él, iban varios presos ahí en ese barco. Dice que le permitió todavía que fuese con sus amigos para que fueran atendidos por ellos. Y haciéndonos a la vela desde ahí, dice, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión, una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio, llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, Pablo estaba en ayuno cuando pasó esto, y les dijo, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Ahí, imagínense ustedes que un prisionero se levante y les diga con autoridad, oye, no tenemos que navegar porque fíjate cómo están los vientos y va a haber pérdidas humanas. No tenemos que viajar. ¿Ustedes creen que le van a hacer caso? Claro que no, porque el otra persona es la autoridad, va a decir, tú eres un prisionero, tú cállate. Dijo, yo me estoy dejando guiar por el piloto. El piloto me dice que está en buena condición, vamos a irnos. ¿Por qué? Porque siempre confían en el barco, confían en que tienes un buen barco,
tienes un buen piloto, vámonos. ¿Qué es lo que pasa ahorita en la actualidad? Muchas veces sales a una misión o sales a un viaje y lo primero que haces es, vámonos, agarra las maletas, no hombre, es que ya compré camioneta nueva y yo descansé y vámonos, tengo dinero y vámonos. O sea, confías en tus propias fuerzas, no te pones en oración a Dios. O cuando haces unas vacaciones, mucha gente ni se acuerda de orarle a Dios y decirle, Señor, mira, fíjate que pues, tengo ganas de pasar unos días con mis hijos, ¿verdad? Con mi esposa. Ayúdame, ¿verdad? A que se pongan los medios de tanto económicos como de salud, como del camino, que no nos vaya a pasar nada. Mira, ayúdanos a planearlo, ¿verdad? A que sea un buen viaje. No, yo digo que lo que menos te acuerdas es en hacer una oración, ¿verdad? Para pedirle a Dios una guianza. Amén. Que dices tu nombre, pues mira, en tal fecha está el bonito el clima, el calorcito, tengo dinero, vámonos. Entonces, todo esto es lo que les digo que Pablo nos está enseñando, ¿verdad? A estarnos guiando por medio del Espíritu Santo. Amén. Dice, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave. Es lo que les digo, que pues traemos buen barco, ¿para qué le vamos? ¿Qué pasó con lo del Titanic, verdad? Decían, pues, también decían, oye, está el hielo, está mal el clima, ya está de noche, hay muchos de esos, los iceberg. Y decían, no, pero no los vas a ver, no vas a alcanzar a mirarlo porque es demasiada la oscuridad. Y luego dicen, no, pero tenemos un buen barco, o sea, y pues arriba alcanzas a mirar y te confiaste. Entonces, ¿y qué pasó? El Titanic se hundió. Sí. Y era un barco nuevecito, grandísimo. Entonces, ahí también nos demuestra Dios, ¿verdad? Que quién tiene el control de todo, nada más que Él. Amén. Dice, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que miraba al nordeste y sudeste, a invernar allí. Dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando a Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurociclodón. Yo creo que es como ahora que les ponen nombre, pero como el huracán Gilberto que pasó al monte. Antes se llamaban Euroclidón. Dice, y siendo arrebatada la nave y no pudieron poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar, y habiendo corrido, ya se apagó, no tiene pila. Ponerlo. ¿Esto, verdad? Sí. ¿Para qué despierto? Dice, y nos dejamos llevar, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo usaron de refuerzos para seguir la nave, y teniendo temor de dar en el sirte, arriaron las velas y quedaron en la deriva. Bueno, en resumen, dice que iban ellos, ¿verdad?, navegando, se vino ese huracán, esa tempestad fuerte, y ellos empezaron a luchar contra todo eso, pusieron la vela, no se pudo poner, porque pues el mismo aire, ¿verdad?, volaba la tela que ellos ponen, que le llaman vela, y total, dice que ellos iban como quiera, y al final lo que hicieron fue dejarse ir, porque vieron que en realidad no podían hacer nada, ¿por qué? Porque el viento estaba demasiado fuerte. Entonces lo que hizo fue que la nave se dejó ir a como los estaba llevando el viento. Amén. Entonces dice que pasaron, dice que no vieron ni sol ni estrellas por muchos días. Dice que estaban acosados por una tempestad, y que esa tempestad no era pequeña. Imagínense día y noche que estuviera lloviendo en medio del mar y que no pudieras ver ni el sol ni las estrellas porque estaba todo nublado.
era algo bien desesperante, porque yo me imagino que si yo hubiera estado ahí, yo sí me hubiera puesto a llorar y me hubiera dicho, vamos a morir, porque pues imagínense no ver nada, ¿verdad? Ni saber ni a dónde ibas. Dice que entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comían, dice que se puso en pie delante de ellos, en medio de ellos, dice, y dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo por recibir este perjuicio y pérdida. Como diciéndoles, por andar de tercos que no me escucharon, aquí estamos ahorita en medio de la nada, y que podría ocasionar una pérdida, ¿verdad? Entonces dice que les empezó a decir ahora él, como ya tenían mucho tiempo que no habían comido, pues él estaba en espíritu, Pablo, y estuvo hablando con Dios y les dijo que se pusieran a comer. Dice, pónganse a comer, porque Dios me acaba de decir que no va a haber ninguna pérdida de vida. Dice, entre todos los que estamos aquí. Dice, nada más la nave es la que se va a destruir, pero las almas, los cuerpos, nadie se iba a perder de la vida. Y dice que le dijo él, dijo, porque esta noche, en el 23, dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Amén. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se ha dicho. ¿Se fijan cómo es tan importante, verdad? Volvemos otra vez a poner atención cuando Dios te habla, cuando Dios te dice no vayas, cuando Dios te dice no salgas, cuando Dios te dice, pero ya miraste el clima, o a veces ya te estás yendo y te regresas como 3-4 veces, y no sé si les ha tocado que ya cuando se suben al freeway pasó un accidente y dices, mira, si me he venido me hubiera tocado. Entonces todas esas cosas a veces no le prestamos atención, y a veces uno va enojado. Ay, como yo a veces que me enojo con mis hijas, te tardas mucho, ya te había dicho que temprano y esto y lo otro, y luego vamos en el camino y veo que pasó un accidente y ay, gracias Dios, y ya pues ya había pedorreado a mis hijas, ¿verdad? Porque se habían tardado. Pero nosotros que digo, a veces no ponemos atención, ¿verdad? De que Dios te pone trabas para que no salgas, pero pues a veces somos, como les digo, somos tercos. Y dice que ya llevaban 14, dice que ya iban en la noche 14, cuando iban todavía llevados a través del mar. Entonces lo que hicieron, dice que ellos todavía le hicieron caso, esa vez sí lo escucharon a Pablo, y se pusieron ellos a comer. Y dice que cuando ellos estaban comiendo, todavía había, ¿cómo se dice?, gente incrédula de los mismos que estaban ahí, y querían ellos agarrar los barcos salvavidas a escondidas y huir, porque ellos no creían, ¿verdad? Decían, ¿cómo? Pues si estás viendo que está todo lloviendo, que no hay sol, no hay estrellas, y ¿cómo vas a creerle a alguien que te diga no te vas a morir? Es algo que a veces no lo puedes creer, ¿verdad? Como humano. Entonces dice que el centurión Julio les dijo a los demás guardias, pongan atención, porque los guardias iban a matar a los presos, porque ustedes sabían que cuando un preso huía, mataban a los guardias, cuando no se les escapaba un preso. Entonces lo que les dijo él, no los maten, dijo, no los maten, dijo, lo que vayan a hacer, dijo, es mejor cortar las cuerdas de los barcos salvavidas y déjenlos caer, déjenlos que se pierdan, para que así los presos no pudieran huir, no tuvieran esa tentación de irse, porque ahí ya le creyó a él lo que le estaba diciendo, porque ya había pasado una vez, ¿verdad? Que él le dijo, no vayamos a salir porque iba a pasar esto. Y ahora ya que él dijo, ahora sí Dios nos está diciendo que no va a pasar nada, ya fue cuando él creyó. Entonces dice que ya de ahí, dice, echando la sonda, dice que hallaron, bueno, esto explica mucho de lo del barco.
vamos a adelantarle un poquito. Dice que ya cuando ellos comieron, se saciaron. Dice que la comida, todo el trigo que estaba ahí, porque ese barco transportaba trigo hacia otro continente. Dice que lo aventaron al mar para que fuera más ligera la carga. Entonces cuando lo tiraron al mar, dice que ya todos se saciaron, ¿verdad? Tiraron el trigo al mar. Dice que empezaron ellos, ya empezó a salir el sol, empezaron ellos a cortar las mismas tablas del barco. Dice que porque a lo lejos empezaron a ver que había como tierra, que había como una isla. Entonces dice que lo que Julio les dijo, los que sepan nadar, mándalos primero. ¿Para qué? Para que empezara a ver si en realidad estaba cerca la tierra. Y otros iban en las mismas tablas del barco. Por eso se fijan cómo Dios le dijo a Pablo, ¿verdad? Dijo, ninguna alma se va a morir, dijo, pero el barco se va a desaparecer. Y fue lo que hicieron. Dice que empezaron a cortar todo, las velas, la proa. Dice que empezaron a desarmar el barco para poderse salvar. Entonces dice que llegaron, vamos a pasar ahora al capítulo 28. De volada, hermano. Veo que es el resumen, porque como habla muchas cosas de la proa y de esto, pues yo no me imagino, o sea, nada más me lo imaginaba, decía yo, cómo andaban todos apresurados, porque pues, ay no, uno de mis temores también es morir ahogada, porque pues no sé nadar, y digo yo, imagínense cómo han de haber andado, ¿verdad? Desarmando el barco y todo para poderse salvar. Dice que ya cuando ellos estaban a salvo, en el 28, dice que llegaron a una ciudad una isla llamada Malta. Dice que ahí en esas islas eran puros, ellos le llaman naturales, que vienen siendo como las personas que no hablan el mismo idioma, que tienen ¿cómo le dicen? Un dialecto, que tienen un dialecto ellos. Y ellos pues no hablaban el mismo idioma que Pablo, ¿verdad? Entonces dice que los trataron con no poca humanidad, o sea, como estaban ellos acostumbrados, ¿verdad? Era diferente a como ellos vivían, más salvaje, yo creo. Dice, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. A pesar de eso, fíjense que ellos no los conocían, ¿verdad? Los acogieron y dice que les hicieron una fogata porque estaba lloviendo y estaba haciendo frío, pero todo es conforme a un propósito de Dios. Dice que cuando estaban ahí en ese fuego, Pablo pues se arrimó a ayudarle, ¿verdad? A echar ramas. Y dice que cuando él aventó una rama, dice que saltó una víbora, una serpiente, y lo mordió a Pablo. Entonces los nativos se quedaron viendo asustados y dice, hablaron entre ellos diciendo, ¿verdad? Que él se asustaron pensando pues que se iba a hinchar y se iba a morir. Dice, no, que ahorita se va a hinchar y ahorita se va a morir. Pobrecito, dice, ya se salvó del naufragio y iba prisionero, dijo, y mira, ahorita ya pues pobrecillo se va a morir ahí de la mordedura de la víbora, porque pues dices tú, mire, tanto que luchó contra las olas y luego viene que lo muerde una víbora, pero resulta que no. Ahí eso es lo que leíamos ahorita de Marcos 16, 18, que dice el Señor, dice, estarás contra las serpientes venenosas, ya se me fue, digo, dice, tomarás en las manos serpientes, y dice, y nada te va a pasar. Pero ¿por qué no le pasó nada? Porque se iba a cumplir el propósito de Dios. El propósito, ¿por qué lo mandó ahí? Pero era para que las demás personas hubieran testigos del poder de Dios. Para eso es para que Dios, porque cuando tú oras por una persona, como lo que nos compartió nuestro hermano Juan, ¿verdad? De nuestro hermano Martín, cuando vino la persona el viernes, yo no pude estar, que oró el hermano Martín por él. Entonces mucha gente a lo mejor se va a maravillar, va a decir, uy, mira el hermano Martín, cómo le pudo salir palabras, ¿verdad? La gente que a lo mejor lo conoció en su otra vida, pues, de la vida pasada, pues va a decir, oye, y pues cómo le hizo, ¿verdad? Pero como nosotros que ya sabemos el poder de Dios, sabemos que era el Espíritu Santo hablando por medio de él. Entonces es lo mismo.
lo que Dios hace en tu vida, lo que quiere que tú, cada paso que haces por medio del Evangelio, que vas avanzando, es porque quiere que las demás personas que están alrededor haya testigos, para que esos mismos testigos compartan más adelante. Amén. Entonces dice que cuando lo mordió, pues todos vieron que él no se murió, y dice que se quedaron asombrados, que a él no le pasó nada. Y dice que cuando estaban ahí en esa isla, estaba el principal, que se llamaba Publio, el que viene siendo el jefe, ¿verdad?, de la tribu. Y dice que él los recibió y los hospedó para que se quedaran ahí 3 días. Y dice que Pablo se enteró que el papá del jefe de la tribu estaba enfermo de fiebre y de disentería. Dice entonces que y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Pablo fue obediente a la palabra del Señor, ¿verdad? Que decían que si tú ves la necesidad, tú tienes que orar. Tienes que orar por el necesitado. Por eso no nomás es de que estés presto al necesitado para darle una moneda. No, es la oración que tú le vayas a dar. Cuando des una moneda, cuando des una comida a alguien, ora, hermano, ora por esa comida, para que a la persona que tú le vayas a dar, si es una persona con una adicción, pues que Dios rompa, ¿verdad?, esa adicción, y pueda él buscar a Dios, porque el que va a trabajar es el Espíritu Santo por medio de él. Pero a veces nosotros, están pidiendo, ya para que me estés poniendo gorro, y abajas el vidrio y le das la moneda. ¿Usted cree que eso es una buena obra? No. Para eso no nos llamó Dios. Hay que prestar mucha atención a lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Amén. Esta tarde. Amén. El número 9 dice: hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Fíjense cómo ellos, bajo la ignorancia, porque ellos no conocían a Dios, no habían oído de Cristo en esa isla, y ellos con sus ojos miraron cómo fue que Pablo sanó al jefe de la tribu, y ellos dijeron: oye, pues yo también, yo miré que él pues lo mordió la víbora y no le pasó nada, y pues mira, naufragiaron y cómo estaba el clima, y pues déjame, voy yo también. Y nosotros, hermanos, a pesar de que miramos el poder de Dios, no creemos, ponemos peros, ponemos trabas, ponemos ese barrote, ¿verdad? Nosotros mismos nos vamos encarcelando poco a poquito. Entonces hay que creerle a la palabra del Señor, hay que creerle a Dios, no nomás creer en Dios, sino creerle a Él, creerle en su poder, creerle en su amor, en su misericordia, en que va a cambiar a las personas. No nomás es de decir: Dios, es que esa persona es así. No, Señor, yo miré esto, pero mira, yo sé que tú tienes el poder, cámbialo con tu gracia, con tu misericordia, porque tú tienes el poder. Como a veces nuestro hermano Magaña nos dice: es que mi familia de sangre, o sea, nosotros como hermanas, dice, no me van a ver como pastor. Tenemos que aprender a verlo como un pastor. El día que Dios le llame un nombre oficialmente como un pastor, nosotros tenemos que respetarlo como un pastor. Y si vemos defectos de él, como era su vida pasada, porque otros decimos: si Pan era bien enojón, o Pan era esto, oye, pues ora por él, Señor, no permitas que caiga. Igual él va a decir: oye, mis hermanas ya tienen un lugar que se están, como nosotros que venimos a compartir palabra, Él está orando por nosotras, para que no caigamos en lo que hacíamos antes. Igual como por el hermano Martín, tal vez no conoció su vida pasada, pero tiene que orar por él. Y así uno por cada uno de nosotros igual. No porque nuestra hermana Betty no haga nada, no comparta palabra, no vamos a orar por ella, ¿verdad? Decirle: Señor, pues yo la conocí que a ella le gustaba mucho bailar, porque ella me decía, yo nunca la vi bailando,
pero ella me decía, a mí me gusta ir a los bailes, Gina. Entonces, cuando oye música, pues uno hay que orar por ella, ¿verdad? Mi hermano, Dios, pues no permitas que mueva la patita, ¿verdad? Que no se goza la carne, no, porque es que es verdad, hermano, ahorita es broma, pero es verdad. O sea, tenemos que orar los unos por los otros, ¿no? Porque, como les digo, ahorita como dijimos, nuestra madre no hace nada, también podemos decir mi mamá no hace nada, ¿verdad? Pero ya oró la vez pasada el servicio que cerramos. Entonces es lo que les digo, todos tenemos que ir creciendo poco a poquito y pedirle a Dios, ¿verdad? Que nos ayude, ay, Dios santo, que nos ayude a ser hermanos, que nos ayude a tener esa hermandad. Así como amas a tu hermano de sangre, así ama a tu hermano de Cristo, porque es lo mismo. Vinimos de la misma sangre de Dios, ¿verdad? Entonces hay que aprender a amarnos. Es difícil, pero con Dios nada es imposible, ¿verdad? Sabemos que dice la palabra del Señor, lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Entonces hay que aprender a creerle, hay que ir aprendiendo a creerle. No se avergüencen, hermano, cuando digan, ay, es que no has sanado porque pusiste un pero. No te avergüences, somos humanos, cometemos errores, no te avergüences. Señor, mejor si tú escuchas a alguien desde que te diga eso y sentiste algo como que te molestó, habla con Dios y dile, Señor, si yo puse una traba para que me sanaras, hoy esta tarde yo te pido que me sanes, que me ayudes, que me levantes el ánimo. Hay muchos tipos de enfermedades, como les digo, no a veces son físicas, a veces son espirituales, a veces son emocionales. Y todo eso tenemos que estar luchando cada uno de nosotros. Dice que ya cuando se fueron de esa isla, ¿verdad? Los nativos les dieron comida y les dieron, los surtieron para que se fueran. Y dice que pasaron todavía de ahí 3 meses para que, dice que hicieron una nave ellos. De ahí zarparon. Y dice que se fueron y llegaron a otro lugar. Y en otro lugar agarraron otro barco y ya fue cuando llegaron a Roma. Porque les digo, habla mucha historia sobre cómo armaron el barco. Vamos a ir al versículo 17. Cuando ya llegan a Roma, sabemos que Pablo se iba a presentar, ¿verdad? Para que fuera... Por lo que hablaron en contra de él, que lo querían encarcelar. Dice, aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos. ¿Ustedes por qué creen que Pablo era de decir, yo no me voy a ir como dice mucha gente, con los achichincles? Él dice que se fue con los principales, porque él no tenía temor. Él sabía quién estaba con él. Hay veces que muchos de nosotros, ¿verdad? Oye, dices, ay, hablaré con el pastor. No, mejor hablo con el hermano Juan. Que el hermano Juan se ríe y el pastor siempre está en serio. Y vas y hablas con el hermano Juan. Oye, si tienes una pregunta, si tienes algo, ve con el pastor. ¿Quién está contigo? Dios. ¿Verdad? Oye, pastor, fíjese que yo tengo esta duda. No se avergüence si a veces no entendemos la palabra del Señor. Buscar, ¿verdad? Buscar cómo nos podemos a levantar unos a otros. Y afuera, hermanos, cuando usted tenga un problema o algo que ir a resolver, póngase en oración y verá que Dios lo acompaña. Y cuando usted esté presente de alguien de la autoridad, Dios le da ese poder para hablar. Amén. Dios nunca lo va a avergonzar cuando usted se pone en la mano del Señor. Amén. Dice que él convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego de que estuvieron reunidos, les dijo, yo varones, hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, fíjense quiénes eran los que se oponían,
los mismos judíos quienes ya habían escuchado de la palabra de Cristo. Dice, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación, así que por esta causa os he llamado para verlos y hablarles, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces, donde lo tenían encadenado físicamente, cadenas de metal. Dice, entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti. Fíjense, todo el mitote que hicieron allá, y resulta que él llega aquí y no tenían cartas de nada, de lo que le estaban acusando. Dice, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado mal de ti, pero queríamos oír de ti. O sea, ahí está el propósito de Dios. Ellos querían oír de él lo que piensas, porque esta secta es notorio que en todas partes se habla en contra de ella. O sea, ellos tenían curiosidad, que porque estaban hablando en contra de lo que ellos creían. Dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos. Resumen, dice que Pablo, porque ya se va a estar acabando el tiempo, Pablo habló con ellos, estuvo ahí hablando con ellos sobre la palabra del Señor y no creyeron de la palabra del Señor. Y él, ahí se confirmó lo que nos dice la palabra de Lucas 4:24. ¿Sí lo tendrás, Nancy? Lucas 4:24. Por favor. 24. Sí, Lucas 4:24. Amén. Y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Ahí fue cuando nuestro Señor Jesucristo nos dijo, ¿verdad?, que nosotros no íbamos a ser profetas en nuestra propia tierra. ¿Por qué? Porque conocen nuestra vida pasada. Es como nosotros cuando vamos a México y vamos a nuestro lugar donde crecimos, si nosotros les compartimos la palabra del Señor, ellos nos van a creer por nuestro cambio, por nuestra manera de hablar, por nuestra vestimenta. Por eso van a creer nuestro cambio. Porque si nosotros vamos como nos vestíamos antes o como hablábamos antes y vas y les predicas de la palabra del Señor, no van a creer en ti. Entonces por eso el Señor dice que no iban a ser profetas en su tierra, ¿verdad? Entonces por eso Él dijo, háblale de los gentiles, que fue cuando la otra persona dijo, se me olvidan los versículos, perdón, cuando le dijo que también los perros de las migajas comían, ¿verdad? Entonces cuando el Señor Jesucristo dijo, entonces los gentiles también tienen derecho a recibir la salvación. Y fue cuando entramos nosotros, ¿verdad?, los que creímos. En resumidas cuentas, hermanos, hoy se terminó ya el capítulo de los Hechos. El libro nos habla que desde el principio que se habló el tema del libro de los Hechos hasta el día de hoy, Pablo se dejó guiar por medio del Espíritu Santo. Siempre nos habló de que teníamos que escuchar la voz del Señor, siempre, escuchar lo que el Señor te quiere dar para que te dejes guiar por medio de Él. Y que el Señor nos siga llenando, ¿verdad?, de su gracia, de su amor y de su misericordia, y seguir creciendo en el Señor. Y vamos a preparar nuestras ofrendas y nuestros... prepárenlas.